Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Les saludo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos y de poder estar saliendo al aire a través de la radio, el 106.9, que nos acompaña también en esta hora para transmitir este programa de día miércoles, así es que, perdón, de día viernes, ya me quedé con el día miércoles, que también tenemos un programa que compartimos con todos los, o con algunos pastores estamos por el momento, ya que el programa que tenemos o la aplicación que tenemos no nos soporta más, así es que, pero ya luego con la ayuda del Señor estaremos transmitiendo con más pastores, invitando a más pastores para que nos acompañen en ese programa de los días miércoles. Así es que le dejamos invitado a usted para los miércoles. Estaremos subiendo un video con un estudio de la palabra del Señor. Y hoy viernes estamos también desde esta hora compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Como les decía, a través de la radio y también a través de las redes sociales. Saludando a todos los hermanos que nos visitan, a todos los hermanos que nos ven allí a través de esta plataforma, ¿cierto? Y que pueden ver allí el video y compartirlo también con sus hermanos, con sus amigos, para que nos ayuden a llegar con este mensaje a muchos lugares. Esperamos en el Señor que este mensaje pueda ser de tremenda bendición y pueda ser compartido, ¿cierto?, a muchas personas que necesitan oír la palabra de Dios. Porque en los tiempos en que vivimos, es necesario que podamos llegar con este mensaje a muchas personas, a muchos lugares, a distintos lugares. Así es que le invitamos a usted a que no solamente nos escuche, sino que también lo comparta. Y si tiene algún amigo, ¿cierto?, algún hermano que quiera oír palabra de Dios, también aquí hay un programa que le acompañará. Todos los días viernes estamos transmitiendo a través de este programa este estudio de la palabra del Señor. También, bueno, estos días seguramente estaré más seguido, ya que desde hoy quedamos prisioneros en nuestro hogar. Hoy nos toca encerrarnos en casita desde hoy en adelante. Ya falta poco, a las 10 de la noche comienza. Por toda una semana estaré aquí encerradito en la casa. Por todo esto que está sucediendo, también le invito a usted que está allí en su casa, si se puede quedar, si se puede cuidar, también que se cuide, porque esto es una cosa real que sucede. Si bien es cierto, hay mucha especulación referente a lo que está pasando, pero bueno, si tiene la posibilidad de hacerlo, de cuidarse, hágalo, por favor. Esperamos en el Señor que sean días de bendición, que podamos aprovechar estos días para compartir con ustedes quizás más programas, quizás más tiempo también. Podré también tener un poco de tiempo para poder compartir con otros pastores. Así es que estemos orando, estemos pidiendo al Señor que todo esto sea para que el nombre de Dios sea glorificado. Tenemos, como les decía, los días miércoles un estudio de la palabra del Señor. Junto a los pastores del ministerio estamos compartiendo, estamos allí en un programa que podríamos decirlo está en prueba, en rodaje allí. Vamos a ir haciendo algunos cambios, vamos a ir viendo algunas cosas que sean más necesarias hacerlas en este tiempo, y vamos a compartir con ustedes, vamos a tener siempre algo para compartirles, ¿ya? Así es que no se nos pierda de la sintonía, no se nos vaya que no se le pierda ahí la página las páginas donde está saliendo este programa, que es tanto a través de la página del Ministerio Evangelístico Poder de Pentecostés, como también a través de las propias páginas de los pastores que están trabajando en este programa. Allí no vaya también a los hermanos, tienen la radio para sintonizarla y compartir las reuniones que se están compartiendo desde esa emisora radial allí en la ciudad de Ovalle. Así es que esperamos en el Señor que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les proteja, que Dios les prospere, que Dios les guarde en este tiempo difícil, que la mano del Señor nos acompañe tal como Él nos dice, que Él no nos dejará hasta el día cuando Él venga por nosotros. Así es que tenga usted esa fe, tenga usted esa confianza, esa esperanza, que esté siempre viva en su corazón. Estamos compartiendo en este estudio de los últimos tiempos, de las cosas que sucederán en los últimos tiempos, y no sé si a usted le agrada, pocos ponen sus comentarios. Sé que es un mensaje que no a muchos les gusta escuchar,
las cosas que pasan, las cosas que están sucediendo, las cosas que han de suceder, porque verdaderamente son fuertes, pues, son fuertes. Pero si están escritas en la palabra, si el Señor las dejó escritas allí, es necesario que podamos nosotros saberlas. Por eso ahí al principio dice el programa lo que usted debe saber. Es necesario que usted sepa estas cosas. Es necesario que la iglesia, que los hermanos, los predicadores tengan bien claro sobre estas doctrinas que son muy, muy importantes. Así es que yo le invito en esta hora a que antes de leer la palabra del Señor, cerremos nuestros ojos un minuto para orar, para pedir a Dios su dirección, para pedir a Dios su bendición. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tus muchas misericordias. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora estar, oh Dios, en este lugar, a través de estas plataformas, a través del internet, Señor, que podemos llegar a muchos lugares inmediatamente. Dios mío, te ruego en esta hora que tu unción y tu gracia esté siendo derramada, Dios mío, en todo lugar donde se pueda escuchar esta palabra. Tanto, Dios mío, a través de la radio como a través del internet. Señor, que esta palabra pueda bendecir las vidas de las personas, que pueda fortalecer, que pueda animar, que pueda restaurar, como nos dice tu palabra, Señor, para que podamos en aquel día no ser sorprendidos por las cosas que han de suceder. Yo te ruego, mi Dios, que tu gracia ilumine nuestro corazón, que prepare nuestras vidas y que, Señor, tu salvación sea derramada en aquellos que aún no te conocen, en aquellos que están alejados, en aquellos que han llevado el evangelio, Señor, a su manera. Dios mío, que puedan reaccionar en medio de este tiempo y puedan clamar a ti y puedan convertirse, Dios mío, de todo corazón delante de ti, oh Dios, para conocerte, para sentirte, para saber quién tú eres para nosotros. Te ruego, Dios mío, una bendición, te ruego sanidad para los enfermos, te ruego paz para aquellos que están angustiados, te ruego, Dios mío, consuelo para tu pueblo, Señor, en medio de estos tiempos. Provisión de gracia, provisión de sabiduría, provisión, Dios mío, aún económicamente en este tiempo, Señor. Abre esas puertas, Señor, de bendición económica para tu iglesia, que no falte tal como nos dice tu palabra, Dios mío. Yo lo creo con todo mi corazón que así será. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ya hay algunos hermanos conectados y están allí. Esperamos en el Señor que se mantengan allí para que puedan compartir este programa que hacemos los días viernes de las 9 de la noche desde esta plataforma y podemos llegar rápidamente, ¿cierto?, hasta sus hogares en diferentes partes de Chile, desde acá, desde la sexta región, ¿cierto?, la comuna de Machalí. Estamos llevando esta palabra del Señor y podemos llegar al norte, podemos viajar hasta el sur, podemos llegar hasta el extranjero si es necesario, si alguien se conecta por allí. Podemos llegar a diferentes lugares con este mensaje. Así es que de donde usted esté conectado, donde usted nos pueda ver en los días siguientes, porque este mensaje puede quedar grabado mucho tiempo allí, de donde usted nos vea, quizás nos pueda dejar un comentario y decirnos, desde este lugar estamos escuchando o viendo este mensaje. Así es que esperamos en el Señor que Dios pueda ser de bendición para su vida, como lo es para nosotros cuando predicamos el Evangelio. Bienaventurados son los pies, dice el Señor, de aquellos que llevan este mensaje. Así es que le quiero invitar en esta hora a leer algunos versículos de la palabra del Señor aquí en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Hoy vamos a hablar y vamos a comenzar hablando de esta profecía que hay aquí, que son las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Ya le voy a hablarle un poquito sobre eso. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta palabra. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las
2 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía tiene una importancia, ha tenido una importancia para la predicación del Evangelio en todos los tiempos. En todos los tiempos. Vamos a hablar en esta hora, en este programa, y como título vamos a ponerle la manifestación del hombre de pecado. La manifestación del hombre de pecado. La profecía de las 70 semanas que estamos leyendo, o que acabamos de leer, es considerada como el eje o centro de todas las profecías sobre los últimos tiempos. Así de importante es considerada por los lectores, por los estudiosos de la Biblia, esta profecía de Daniel. Recordemos que esta profecía fue dada en un momento cuando Daniel ha pasado un largo tiempo ya en esclavitud, allí en la gran Babilonia de aquellos tiempos. Fue llevado, cierto, cautivo a aquel lugar. Daniel, un joven, un príncipe dentro del pueblo de Israel, fue llevado allí. Y en aquel lugar, ya ha pasado casi 70 años, él comenzó a leer las profecías de Jeremías. Y dentro de esas profecías, él encontró que la profecía decía que la cautividad duraría 70 años. Entonces él analizó, sacó las cuentas y se dio cuenta que ya estaban quedando pocos años para que se cumpliesen los 70 años de la profecía de Jeremías. Entonces él comenzó a hacer una oración a Dios. Él comenzó a orar y a pedir perdón por los pecados, tanto por sus pecados como por los pecados del pueblo de Israel. Como rogando a Dios que Dios perdonase sus pecados para que así les pudiese dar la oportunidad de regresar a Jerusalén, a Israel, a su tierra, después de 70 años de esclavitud. Y entre esa oración que él hace tan profunda, Dios comienza a darle a entender cosas tremendas, cosas que son muy importantes y para estos tiempos también son demasiado importantes para nuestras vidas. Tanto que, como les decía, la profecía esta de las 70 semanas es considerada como el eje. Todas las otras profecías acerca de los últimos tiempos giran alrededor de esta profecía. Allí, cuando él está orando a Dios, Dios envía al ángel Gabriel. Esto aconteció aproximadamente el año 539 a.C. Allí comenzó, o allí sucedió, o allí fue entregada esta profecía al profeta Daniel. El ángel Gabriel llega allí para darle a entender el tiempo que Dios había determinado para Israel. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Mire, la profecía entregada por medio del ángel Gabriel a Daniel aconteció, como les decía, aproximadamente el año 539 a.C. 539 a.C., o sea, hace rato que aconteció esta profecía. Sería, 70 semanas. Es conocida esta profecía como la profecía de las 70 semanas. Donde usted la escuche, si usted quiere saber algo sobre esto, usted va a internet y pone 70 semanas y aparecen una serie de mensajes sobre las 70 semanas de esta profecía. Habla específicamente del capítulo 9, desde el versículo 24 al 27.
Esta palabra aquí, semanas, si ustedes se dan cuenta, comienza el verso 24 diciendo 70 semanas. Esta palabra semanas es la palabra en hebreo Shabua. Y en griego es la palabra hepta. Estas dos palabras significan 7. Es decir, lo que el Señor está diciendo aquí, 70 veces 7. O multiplicar 70 por 7. Que nos daría un periodo de 490 años. Mire, 70 veces 7 son 490 años. Este periodo de tiempo, tenemos que entender nosotros que esto que es un periodo de tiempo, 70 años, es un periodo, 490 años, es un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo es exclusivo para el pueblo de Israel, tal como nos dice el versículo 24 aquí. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel era judío. Entonces sobre tu pueblo Israel, dice, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Entonces está hablando exclusivo que estos 70 veces 7 o estos 490 años son años determinados exclusivos para Israel. Eso tenemos que tenerlo siempre nosotros claro. Aquí no tiene nada que ver el pueblo gentil, aquí no tiene nada que ver la iglesia en estos 70 años. Partamos de ese punto. Ahora, estos 40 años, estos 490 años, ahí está, estos 490 años están divididos en dos periodos. Vamos a irlo entendiendo así, vamos a ir viendo, vamos a ir especificando esto. Estos 490 años están divididos en dos periodos que serían de 7 semanas, es decir, 49 años, y 62 semanas igualan a 434 años. Este sería un primer periodo. 483 años. 62 semanas más 7 semanas nos darían un total de 69 semanas. Y 69 semanas, si los multiplicamos por 7, recordemos que semana allí es 7, si lo multiplicamos por 7, nos da un total de 483 años. Estos 483 años es un periodo. Un periodo. La profecía nos dice, en el verso 26, un poquito más adelante, verso 26, nos dice: después de las 62 semanas, miren lo que nos dice, después de las 62 semanas, ¿ya? Después de las 62 semanas, ¿qué pasaría? Es decir, después de las 69, de las 7 semanas y 62 semanas, ya serían 69. Tenemos que leer un poquito más, desde el verso 25, la última parte, dice, habrán 7 semanas y 62 semanas. Ahí está. 7 y 62 semanas. Nos daría un total de 69 semanas, ¿cierto? Es decir, 483 años. Después de esos 483 años, se cumplirían algunas profecías muy importantes. La primera profecía que se cumpliría sería la muerte del Mesías. La muerte de Jesús, en este caso. Porque aquí la palabra Mesías, si usted lee, tiene su Biblia ahí a mano, en el verso 26, la palabra Mesías está con mayúscula. Eso significa que habla de Cristo. No está hablando de otros Mesías, porque han aparecido muchos Mesías en todos los tiempos. Pero hay un Mesías que es Jesucristo, y hay otro Mesías que el pueblo de Israel está esperando en este tiempo. Ese Mesías, si lo tendríamos que escribir con minúscula. Porque ese no es el Mesías verdadero, el único. Existe solo un Mesías verdadero, y ese se llama Jesucristo. Y de ese Mesías está hablando aquí la profecía, en el capítulo 26. Y en el capítulo 26 nos dice que después de las 7 y las 26,
y y las 62 semanas, después de las 7 y las 62, es decir, después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías, es decir, a Jesús. Esa profecía se cumplió. Esa profecía se cumplió. La segunda profecía que se cumple en ese periodo, y un poquito más adelante, unos 70 años después, es la de la parte aquí del capítulo 26, la segunda parte. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Hablemos un poquito, antes de pasar a ese punto, hablemos un poquito de lo anterior. Desde el verso 24 al verso 26, la primera parte, ahí es donde dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En ese periodo existieron las 69 semanas. Se cumplieron allí, 69 semanas. Pero recordemos que la profecía es de 70 semanas. Entonces, las primeras 69 semanas se cumplieron. ¿De cuándo? Dice aquí la escritura: desde que se dio la orden para restaurar a Jerusalén. Tenemos que, por algunas interpretaciones también que se dan, tenemos que entender que es desde que se dio la orden para restaurar a Jerusalén. Leamos un poco, por favor. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabes, pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso tenemos que tenerlo claro, a Jerusalén, no para edificar el templo. Recordemos que primero se trató de edificar el templo. Después se trató de restaurar a la ciudad en sí, los muros y todo aquello. Cuando nosotros sacamos la cuenta, y los estudiosos sacan esta cuenta, ellos sacan y calculan allí el tiempo desde que se dio la orden para restaurar los muros de Jerusalén hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario. Se cumplen esas 69 semanas. Se cumplen allí. Algunos calculan que se cumplió aproximadamente el año 27 después de Cristo. Y estaría dentro de la profecía, porque dice, aquí dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, porque habla también después, perdón, ahí el verso 26, dice: y después de las 62 semanas, está hablando también de las 7, al juntarla, junta 69, se quita la vida al Mesías después de ese periodo. Después que se cumple ese periodo, se le quita la vida a Jesucristo. Y también después de eso, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió aproximadamente el año 70 después de Cristo. Pero fue después de que se cumpliese la primera etapa de las 69 semanas. Allí hay algunos que interpretan que esos 7 años que faltan, o esa semana que falta de 7 años, se cumplió allí en ese periodo. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Esta parte aquí, cuando se destruye el santuario, la ciudad, se cumple allí cuando es invadida nuevamente Israel, Jerusalén, se destruye la ciudad, se destruye el templo. Desde allí nunca más se ha vuelto a construir un templo en Jerusalén. Esto aconteció, como les decía, aproximadamente 70 años después de Cristo. Entre este periodo que comienza con la muerte de Cristo hasta estos días, y será hasta el comienzo del segundo periodo, que es la semana 70,
o los últimos 7 años, es un periodo conocido como la dispensación de la gracia. Como nos dice también el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 11, verso 25, cuando les llama un poco la atención, Pablo a los romanos diciéndole que los romanos no se enorgullezcan, debido a que parecía, o a simple vista, Dios había dejado de lado a Israel para poder salvar a los gentiles. Pareciera que los romanos se estaban llenando de soberbia allí, o los cristianos romanos en este caso, se estaban llenando un poco de soberbia por esa situación. Y Romano le dice, a ver, espérense un poco. El tiempo de la gracia o el tiempo de salvación para el pueblo gentil es solamente hasta que se cumpla una plenitud, un número. Eso te lo encuentra en Romanos capítulo 11, verso 25. Después de eso nos dice Pablo que viene un tiempo de restauración para Israel. Después de que se cumpla la plenitud de los gentiles, viene un tiempo de restauración para Israel. Entonces allí estaría la próxima semana, o la última semana, que sería la semana 70, o, para más claridad, los últimos 7 años que faltan de esta profecía que se cumpla. 7 años. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Dice, este periodo de tiempo en el Antiguo Testamento, vamos a hablar un poco del periodo de tiempo que pasa entre la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hasta el final del tiempo de la gracia, o del periodo de la gracia, o de la dispensación de la gracia, como usted le quiera llamar. Este periodo de tiempo en el Antiguo Testamento era un misterio para los profetas. Un misterio. Aún para los discípulos en tiempo de la predicación de Jesús, era un misterio. Ellos no lo entendían ni lo conocían. ¿Hasta cuándo? Hasta que en un momento fue revelado a los apóstoles, comenzando con la revelación que el Señor le da al apóstol Pedro, allí en el libro de los Hechos capítulo 10. Allí hay una revelación que Dios le entrega al apóstol Pedro, cuando en un momento él está en un instante de oración, de comunión con Dios, y dice que en un instante él sube a la azotea a orar, y allí él tiene una visión donde desciende del cielo un gran lienzo, y dentro de ese lienzo había todo tipo de animales, reptiles, dice, cuadrúpedos, una serie de bichos allí, y el Señor le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pedro era un judío que, a pesar de que era un judío quizás conocido como un hombre del vulgo, por allí también hay una expresión, un pescador que quizás no tenía muchos estudios. Sin embargo, Pedro era un hombre que siempre había tratado de cumplir ciertas normas judías. Y una de esas normas judías que él había cumplido era no comer cosa inmunda. Entonces él dijo, claramente le dijo, Señor, tú sabes, así le dijo, tú sabes que jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, Pedro, no llames tú común o inmundo lo que yo limpio. Es la revelación que el Señor le da al apóstol Pedro. Eso era por una causa. ¿Cuál era la causa? La causa era que en un momento más llegarían a buscarlo a él para que fuese a la casa de un hombre llamado Cornelio. Este hombre llamado Cornelio era un gentil, un hombre que estaba buscando a Dios de alguna forma, un hombre que estaba clamando a Dios, un hombre que sus oraciones llegaron al cielo. Su forma de vida, su conducta de vida, agradó delante de los ojos de Dios. Entonces Dios mandó a un ángel a hablar con Cornelio y le dijo, envía por Pedro para que Pedro te explique lo que tienes que hacer. Cornelio era un romano, un gentil. Para Pedro entrar en la casa de un gentil, él lo dice allí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, él lo expresa allí. Él dice, tú sabes, le dice a este hombre, tú sabes cuán desagradable es para nosotros entrar en una casa gentil.
Pero Dios me ha mostrado que lo que Dios limpia, no lo llame yo común o inmundo. Eso significaba que este misterio estaba siendo revelado. Luego el apóstol Pablo entiende con mayor claridad este mensaje, y él es el que es considerado dentro de la Biblia el apóstol de los gentiles. Así se le llama a este periodo. Un periodo que en el Antiguo Testamento ha sido o fue un misterio. Luego en el Nuevo Testamento es un